Se escuchaban gritos en tu casa. Había estado fuera de la ciudad durante 2 semanas. Solo mis padres tenían acceso. No perdí la calma. Instalé cámaras ocultas. La próxima vez que me fui, revisé las grabaciones y me quedé sin palabras. 30 minutos después, la policía llegó e intervino. Soy Alejandra, 34 años, consultora de negocios. Mi vida es un ir y venir, aeropuertos, hoteles, reuniones. Viajo 2 o 3 veces al mes, a veces por semanas. Mi casa, un lugar pequeño en las afueras de la ciudad, es mi escape. O eso creía hasta hace poco. Volví de un viaje a Chicago después de 2 semanas. Estaba agotada, pero aliviada de estar en casa. Arrastré mi maleta hasta la puerta y sentí algo raro. No sé qué era, solo una sensación. Todo parecía en orden, muebles en su lugar, cocina limpia, plantas regadas. Pero algo no encajaba. El domingo, mientras revisaba el jardín, mi vecino Juan, un señor mayor que siempre está al tanto de todo, se acercó a la cerca. Alejandra, menos mal que estás aquí, dijo, con tono serio. Escuché cosas extrañas en tu casa mientras no estabas. ¿Qué cosas? Pregunté, frunciendo el ceño. Gritos, respondió, mirando alrededor. No da miedo, más como una fiesta rara. Vi gente entrando y saliendo, caras que no conozco. Pensé que eran tus padres, pero no quise meterme, mi corazón se aceleró. Mis padres son los únicos con llaves de mi casa. Vienen a regar las plantas o recoger el correo cuando estoy fuera. Mi mamá, Beatriz, es callada, y mi papá, Ricardo, prefiere ver documentales en casa. ¿Una fiesta? Imposible, ¿seguro que era mi casa? Dije, tratando de mantener la calma. Seguro, insistió, señalando mi puerta. Una noche conté como a 8 personas entrando. Y los gritos, no eran normales. Le agradecí y entré. Revisé la casa. Encontré una silla del comedor mal puesta y una mancha de vino en la alfombra del baño que no recordaba. Detalles pequeños, pero suficientes para ponerme nerviosa. No dormí bien esa noche. La idea de que alguien usara mi casa sin permiso me ponía los pelos de punta. Decidí hacer algo. Llamé a una empresa de seguridad y pedí cámaras ocultas. Nada evidente, solo dispositivos pequeños que grabaran en alta definición y enviaran las imágenes a mi teléfono. Puse una en la sala, otra en el comedor, una en la entrada, otra en el pasillo y una en el garaje, por si acaso. El técnico me explicó el sistema. Las cámaras se activaban con movimiento y guardaban todo en la nube. Podía ver las grabaciones desde cualquier lugar. Mientras las instalaban, sentía alivio, pero también miedo de lo que podría descubrir. Los días siguientes fueron un caos en el trabajo. Preparaba una presentación para un cliente en Seattle, así que casi no pensé en las cámaras. Pero cuando llegó mi próximo viaje, no podía sacarme de la cabeza lo que Juan dijo. Antes de irme, dejé todo perfecto, sillas alineadas, alfombras limpias. Si algo pasaba, quería verlo. Estuve 5 días en Seattle. El trabajo salió bien, pero no podía concentrarme del todo. La última noche, recibí una notificación. Las cámaras detectaron movimiento en la sala a las 2 de la mañana. No miré las grabaciones de inmediato. Preferí esperar a estar en casa. Cuando volví, todo parecía normal. Plantas regadas, correo apilado. Pero esa notificación no me dejaba en paz. Me senté con mi laptop, abrí la aplicación de las cámaras y empecé a revisar. Lo que vi me dejó sin aliento. La grabación del lunes mostraba a mi mamá entrando a las 10 de la noche. Normal, a veces venía a regar de noche. Pero luego llegaron otras personas. Hombres y mujeres, vestidos elegantes, con botellas de vino. No reconocí a nadie. Mi mamá los recibió como si fueran amigos de siempre. En la cámara del comedor, vi que movieron los muebles. Había velas, música suave y una escena que no esperaba. Un hombre, en ropa interior, estaba sentado en mi silla del comedor, riendo con una copa en la mano. Otros estaban, demasiado cómodos, digamos. No era una fiesta normal, era algo subido de tono. Revisé las grabaciones de los otros días. Siempre igual, mi mamá llegaba, preparaba todo, y luego venían los desconocidos. Entre 6 y 10 personas cada noche. Risas, susurros y esos gritos que Juan mencionó. No eran de miedo, eran algo más. Sentí asco. Mi casa, mi lugar, estaba siendo usado para esto. Por suerte, no vi a mi hermana Laura en las grabaciones. Ella tiene 28 años y vive con mis padres mientras ahorra para una casa. Por un momento temí que estuviera metida en esto, pero no. Aún así, mi cabeza no paraba. ¿Por qué mi mamá hacía esto? ¿Dónde estaba mi papá? Necesitaba pruebas sólidas. Guardé las grabaciones en un disco duro y las respaldé. Luego llamé a Diego, un amigo abogado.
Le conté lo básico, sin detalles vergonzosos, y me dijo que usar mi casa sin permiso podía tener consecuencias legales, más si era para algo dudoso. Me sugirió hablar con mis padres, pero estar lista para actuar si no explicaban nada. Esa noche, recibí un mensaje de mi mamá: Alejandra, ¿cuándo vuelves? Las plantas están perfectas. Me dio escalofríos. Decidí buscar más. En internet, encontré un foro oscuro con anuncios de eventos exclusivos en mi ciudad. Las fechas coincidían con mis viajes, y la descripción del lugar era mi casa, una casa acogedora en las afueras, ideal para encuentros discretos. Esto no era algo espontáneo. Era planeado. Y yo iba a descubrir hasta dónde llegaba. Me quedé mirando la pantalla de mi laptop, con el foro abierto. La descripción de mi casa en esos anuncios me ponía la piel de gallina: una casa acogedora en las afueras, con un jardín bien cuidado, perfecta para encuentros privados. No daban mi dirección exacta, pero era claramente mi hogar. Me sentía traicionada, como si alguien hubiera invadido mi vida entera. Saber que mi propia madre estaba detrás de esto era lo peor. Cerré la laptop y me tiré en el sofá, tratando de calmarme. Confrontar a mis padres parecía lo obvio, pero no quería ir sin estar preparada. Si mi mamá estaba organizando estas reuniones subidas de tono, tenía que haber una razón. Y si mi papá estaba metido, necesitaba saber por qué. Decidí que primero reuniría más información. Al día siguiente, revisé las grabaciones de las cámaras otra vez, con más atención. En la del lunes, vi a mi mamá entrando con una tablet bajo el brazo. No le había dado importancia antes, pero ahora me intrigó. En el comedor, la vi usándola, como si revisara algo. ¿Una lista de invitados? ¿Mensajes? No estaba segura. En la grabación del jueves, mi papá apareció brevemente. Entró con mi mamá, pero se veía incómodo, se quedó en la cocina y se fue rápido. Eso me hizo pensar que él no estaba tan involucrado como ella. Quizás mi mamá era la que llevaba las riendas. ¿Por qué hacían esto? Mis padres siempre habían sido normales. Mi mamá, Beatriz, es ama de casa, siempre pendiente de la familia. Mi papá, Ricardo, tiene un negocio pequeño de reparaciones de electrodomésticos. No son ricos, pero tampoco les falta nada. ¿Qué los llevaba a usar mi casa así? Busqué en sus redes sociales. Mi papá subía fotos en Facebook de su trabajo o de la familia. Nada raro, solo cosas normales: comidas, paseos al parque. Pero noté algo: en los últimos meses, mi hermana Laura salía en varias fotos, siempre sonriendo, pero con cara de cansada. Laura, de 28 años, vive con mis padres mientras ahorra para una casa. Hace años se endeudó por un negocio fallido de ropa. Mis padres la ayudaron, pero pensé que eso ya estaba resuelto. Volví al foro. No podía entrar a la sección privada sin un código de invitación, pero en un hilo público hablaban de eventos exclusivos. Mencionaban pagos altos por asistir y una organización discreta. Alguien comentó sobre una pareja mayor que manejaba todo, y otro dijo que los eventos financiaban proyectos personales. Pensé en Laura. ¿Y si mis padres hacían esto por sus deudas? Sonaba loco, pero no imposible. Llamé a Laura esa tarde. No mencioné las grabaciones, solo quería saber cómo estaba. Su voz sonaba tensa, como si escondiera algo. «Todo bien, Ale», dijo tras una pausa. «Estoy ocupada buscando casa, ya sabes. ¿Y las deudas?», pregunté, fingiendo naturalidad. «Casi las tengo controladas». «Mamá y papá me están ayudando», respondió rápido, y cambió el tema. Colgué con más dudas. Laura no estaba en las grabaciones, lo cual era un alivio, pero su actitud me confirmaba que algo pasaba. Decidí que era hora de hablar con mis padres. Pero antes, revisé las grabaciones otra vez. En una, vi a mi mamá hablando por teléfono en el pasillo, visiblemente agitada. No podía oírla, pero parecía discutir. Anoté la fecha y hora: jueves, 11:45 p.m. El sábado por la mañana, fui a casa de mis padres, a 20 minutos de la mía. Toqué el timbre, y mi mamá abrió con una sonrisa que se desvaneció al ver mi cara. «¿Qué pasa, Alejandra?», preguntó, dejando la puerta entreabierta. «Tenemos que hablar»,
dije, entrando sin esperar invitación. Mi papá estaba en la sala, viendo televisión. Apagó el televisor y se levantó. Ale, ¿qué tal? No te esperábamos. Me senté en el sofá y fui directa. Sé lo que hacen en mi casa cuando no estoy. El silencio fue pesado. Mi mamá palideció, y mi papá miró al suelo. Tras unos segundos, mi mamá intentó hablar. No sé de qué hablas. Solo vamos a regar las plantas, no mientan, interrumpí, mostrando una captura de pantalla de un hombre en ropa interior sentado en mi comedor. Tengo cámaras. Lo vi todo. Mi papá se sentó, cubriéndose la cara con las manos. Mi mamá temblaba. No es lo que piensas, dijo ella. ¿Entonces qué es? Pregunté, alzando la voz. ¿Fiestas con desconocidos? En mi casa, mi papá suspiró. Es por Laura, dijo bajito. Está en problemas otra vez. Me quedé helada. ¿Qué problemas? Mi mamá se sentó a su lado. Laura se endeudó mucho con el banco por el negocio. Intentamos ayudarla, pero no alcanzaba. Alguien nos contactó y nos ofreció una forma de ganar dinero rápido, haciendo fiestas subidas de tono en mi casa. Dije, incrédula, no son solo fiestas, admitió mi papá. Son eventos privados. La gente paga por venir. Nos pagan por el espacio, ¿y no pensaron en pedirme permiso? Grité. Es mi casa, íbamos a decírtelo, dijo mi mamá, pero no sonaba convincente. Solo queríamos ayudar a Laura. El banco la está presionando, no queremos que lo pierda todo. Me quedé callada, procesando. Laura siempre había sido un desastre con el dinero, pero esto era demasiado. Mis padres habían traicionado mi confianza, usando mi casa como si no importara. Aunque dijeran que era por Laura, no lo justificaba. ¿Laura sabe? Pregunté. No, dijo mi mamá rápido. Cree que usamos nuestros ahorros. No queríamos que se sintiera peor, eso explicaba por qué no la vi en las grabaciones. Pero no me sentía mejor. Mis padres habían cruzado una línea. ¿Quién los contactó? Insistí, no sabemos su nombre, dijo mi papá. Todo es por internet. Nos mandan instrucciones, nosotros seguimos, y el dinero llega a una cuenta. Estaba furiosa, pero también perdida. Esto era más grande de lo que imaginaba. No era solo mi mamá con desconocidos. Había una red detrás. Decidí que no podía dejarlo pasar. Voy a reportarlo, dije, levantándome. Esto no está bien, Alejandra, por favor, suplicó mi mamá. Si haces eso, Laura lo perderá todo. Nosotros también, no es mi problema, respondí, aunque me dolía. Ustedes decidieron usar mi casa. Asuman las consecuencias, salí temblando de rabia. En el auto, llamé a Diego, mi amigo abogado. Le conté todo, y me dijo que podía denunciar el uso no autorizado de mi propiedad y la actividad sospechosa. Me recomendó llevar las grabaciones a la policía, pero me advirtió que esto podía complicar las cosas con mi familia. No me importaba. Mi casa era mi espacio, y nadie tenía derecho a usarla así. Esa noche, revisé las grabaciones una última vez. Encontré un detalle. Mi mamá dejó su tablet en la mesa del comedor y la cámara captó la pantalla por unos segundos. Era una página web con un logo, Noches Discretas. Busqué en internet y encontré el foro, con más menciones a ese nombre. Era una red, y mi casa era una de sus sedes. También vi comentarios sobre pagos altos, hasta miles por evento. Todo empezaba a encajar. Mis padres usaban mi casa para financiar las deudas de Laura, pero alguien más estaba organizando esto. Al día siguiente, fui a la policía con las grabaciones. Les expliqué los gritos, las cámaras, lo que vi. Entregué el disco duro y la información del foro. Me escucharon con atención, y un oficial dijo que investigarían. Media hora después, me llamaron para confirmar que estaban organizando una operación para clausurar los eventos. No sabía qué pasaría con mis padres, pero ya no había vuelta atrás. Me fui a casa, sintiéndome vacía. Había hecho lo correcto, pero no podía dejar de pensar en Laura. Ella no estaba en las grabaciones, pero esto la iba a afectar.
Y aunque estaba furiosa con mis padres, una parte de mí se preguntaba si pude haberlo manejado de otra forma. Pero ya estaba hecho. La policía estaba en camino, y pronto sabría qué tan profundo era este lío. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía actuó rápido. Me contactaron para decirme que habían rastreado el sitio web Noches Discretas hasta una red más grande que operaba en varias ciudades. Mi casa no era la única que usaban, había otras sedes similares, todas manejadas por personas como mis padres, que ofrecían sus casas a cambio de dinero. El oficial que me llamó, un hombre serio llamado Torres, me explicó que los organizadores cobraban miles por evento, aprovechándose de gente desesperada como mis padres. Me dijo que mis grabaciones fueron clave para identificar a los responsables, pero también me advirtió que mis padres podían enfrentar cargos por permitir actividades ilegales en mi propiedad. No sabía cómo sentirme. Por un lado, estaba aliviada de que esto se acabara. Por otro lado, la idea de mis padres en problemas legales me pesaba. Intenté hablar con Laura, pero no contestaba mis llamadas. Supuse que mis padres ya le habían dicho algo, o que ella sospechaba que yo estaba detrás de la intervención policial. Me sentía sola, atrapada entre la rabia y la culpa. Una semana después, recibí una citación para presentarme en la comisaría. Cuando llegué, me llevaron a una sala donde estaba el oficial Torres con otro hombre, que se presentó como el detective Morales. Me explicaron que habían clausurado el sitio web y detenido a varias personas, incluyendo al organizador principal, un tipo que operaba desde otra ciudad bajo un seudónimo. Mis padres no estaban arrestados, pero los estaban interrogando. Me pidieron que diera una declaración formal sobre cómo descubrí todo y les entregué copias de las grabaciones. Me aseguraron que mi casa ya no estaba en riesgo, pero me sugirieron cambiar las cerraduras y reforzar la seguridad. Mientras hablaba con ellos, no podía dejar de pensar en lo que mis padres me habían dicho. Lo hicieron por Laura. Intenté justificarlos, pero la verdad era que habían cruzado una línea. Mi casa era mi espacio, y ellos lo convirtieron en algo que no reconocía. Cuando salí de la comisaría, me sentía agotada. Decidí que necesitaba hablar con Laura, no por teléfono, sino en persona. Fui a casa de mis padres esa misma tarde. Laura abrió la puerta, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. No me saludó, solo me dejó pasar. Mis padres no estaban, según ella, estaban con un abogado. Nos sentamos en la sala, y el silencio era incómodo. ¿Por qué lo hiciste, Ale?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Ahora todo está peor, no tenía opción, respondí, tratando de mantener la calma. Encontré gente en mi casa, Laura. Gente que no conocía, haciendo cosas raras. Mamá y papá la usaron sin mi permiso, lo hacían por mí. Gritó, cubriéndose la cara. Estoy hasta el cuello con las deudas. El banco iba a quitarme todo. Ellos solo querían ayudarme, lo sé, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Pero no estaba bien. No era su casa para usarla así. Laura me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora van a tener problemas legales por mi culpa. Y yo no voy a poder pagar nada sin su ayuda. No supe qué decir. Una parte de mí quería consolarla, pero otra estaba furiosa. Ella no sabía lo que pasaba en mi casa, pero mis padres tomaron una decisión terrible, y yo no podía simplemente ignorarlo. Le dije que lo sentía, pero que necesitaba proteger mi espacio. Me miró como si fuera una extraña y me pidió que me fuera. Salí de ahí con el corazón pesado, sabiendo que nuestra relación estaba rota, al menos por ahora. Esa noche, me senté en mi casa y revisé las opciones. Diego, mi amigo abogado, me había dicho que podía demandar a mis padres por el uso no autorizado de mi propiedad, pero no quería llegar a eso. Sin embargo, necesitaba asegurarme de que esto no volviera a pasar. Cambié todas las cerraduras y desactivé el acceso de mis padres a mi casa. También contraté a una empresa para limpiar a fondo, porque aunque todo parecía en orden, no podía quitarme la sensación de que mi espacio estaba contaminado. Pasaron las semanas, y la investigación avanzó. Mis padres no enfrentaron cargos graves, pero tuvieron que pagar una multa y hacer trabajo comunitario por permitir actividades ilegales.
La red de noches discretas fue desmantelada y varios organizadores fueron arrestados. Me enteré por el oficial Torres de que los eventos generaban miles de dólares por noche y mis padres recibían una parte pequeña, pero suficiente para ayudar con las deudas de Laura. Era un esquema bien organizado, con contratos falsos y cuentas bancarias en el extranjero. Me impresionó lo lejos que había llegado todo, y me sentí aliviada de haber actuado cuando lo hice, pero el costo personal fue alto. Mis padres apenas me hablaban. Cuando intenté contactarlos, mi mamá me dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho. Mi papá fue más directo, me dijo que los había traicionado. Intenté explicarles que ellos me traicionaron primero, pero no querían escuchar. Laura, por su parte, se mudó a un apartamento pequeño y dejó de contestarme. Supe por una amiga en común que estaba trabajando turnos dobles para pagar sus deudas, pero no quiso mi ayuda cuando se la ofrecí. Estar en mi casa ya no se sentía bien. Cada vez que entraba al comedor, veía esa silla donde el hombre en ropa interior se había sentado. Cada rincón me recordaba lo que había pasado. Decidí que no podía seguir ahí. Puse la casa en venta y, sorprendentemente, se vendió rápido. Con el dinero, pagué lo que quedaba de mi hipoteca y busqué un lugar nuevo, un departamento en el centro de la ciudad, lejos de las afueras y de los recuerdos. El proceso de mudarme fue catártico. Mientras empacaba, tiré cosas que no necesitaba y me deshice de los muebles del comedor. Quería un nuevo comienzo, uno donde nadie más tuviera control sobre mi espacio. En mi nuevo hogar, instalé un sistema de seguridad aún más avanzado, con cámaras y alarmas que solo yo podía controlar. No quería volver a sentirme vulnerable. Con el tiempo, intenté reconstruir mi relación con Laura. Le escribí una carta, explicándole por qué hice lo que hice y cómo me sentía. No esperaba una respuesta, pero unos meses después, me llamó. Estaba más calmada, aunque seguía dolida. Me dijo que estaba pagando sus deudas poco a poco y que entendía que yo había protegido lo que era mío, pero que le dolía como todo se había roto. Acordamos vernos para tomar un café, un pequeño paso para sanar. Con mis padres, las cosas fueron más complicadas. Seguían resentidos, y aunque intenté hablar con ellos, no estaban listos para dejar atrás el rencor. Decidí darles espacio, sabiendo que quizás nunca volveríamos a ser los mismos. Fue una pérdida que dolió, pero también me liberó. Por primera vez, sentía que mi vida era solo mía. Ahora, en mi nuevo departamento, miro por la ventana y veo la ciudad moverse. Mi trabajo sigue siendo una locura, pero ya no siento esa ansiedad al volver a casa. Este lugar es mío, y nadie más tiene las llaves. A veces pienso en Juan, mi vecino, y en cómo sus palabras desencadenaron todo. Le envié una nota agradeciéndole antes de mudarme, aunque nunca supo toda la historia. La lección que me quedó es clara: la confianza es frágil, y los límites son sagrados. No sé si algún día mi familia y yo volveremos a estar cerca, pero por ahora, estoy enfocada en construir una vida donde nadie pueda entrar sin mi permiso. Y aunque el pasado dejó cicatrices, también me dio fuerza para empezar de nuevo.